6 minutos pasaron de las 13. Inauguramos nuevamente la columna de nuestra Secretaría de Igualdad de Oportunidades y de Trato, edición 2026. Bienvenida Alejandra López Atías y equipo, parte del equipo, ¿no es así? Muchas gracias, Juli. Bueno, como siempre es un placer estar acá en la radio, bueno, siempre con Vero, con todo el equipo técnico. Verdaderamente estamos inaugurando la columna de igualdad, año 2026. Teníamos muchas ganas de venir porque tenemos mucho para contar. Esta vendría a ser la temporada 2. La temporada 2, exacto, bien. Correcto. Perfecto. Bueno, me gusta este afichito que estoy mostrando acá. Y me gusta mucho esto que es contra toda desigualdad, más organización colectiva. Correcto. La Secretaría de Igualdad tiene su primera actividad fundamental, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que como ya sabemos es el 8 de marzo. Particularmente este año, esta conmemoración, que es una conmemoración de lucha absoluta, recordemos de dónde viene la efemérides, ¿no? Siempre es importante destacar que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Aquella episodio donde murieron 129 mujeres, que estaría bueno recordar que murieron luchando por la jornada laboral, que en aquel momento era de 12 horas. ¿Por qué digo que para nosotros es un hecho especial, una coyuntura particular? Porque se da en un marco que para nosotros es muy importante. Primero, en el contexto de la campaña de elecciones de nuestra renovación de autoridades nacionales, que en este desafío que tenemos por defender la organización colectiva es absolutamente trascendental. Lo segundo es en un marco en donde se está aprobando y ya se aprueba y está por ser promulgada esta reforma laboral o la ley de modernización, de la que también vamos a hablar. Así que con este contexto nos parecía muy importante llevar adelante esta campaña, entendiendo y comprendiendo este marco teórico o este marco político o este contexto que nosotros queremos concientizar. Primero porque estamos defendiendo el espacio de representación más genuino y legítimo que tienen la clase trabajadora y los trabajadores y trabajadoras nacionales, que es a través del sindicato mayoritario, que tiene un compromiso social y un compromiso histórico con el principio de igualdad de oportunidades y de trato. En este contexto, y para manejarse de manera federal, destacar que tanto en la seccional Trabajadores Nacionales como en el resto del país venimos trabajando sostenidamente estas políticas y particularmente en los últimos 2 años, un ataque furtivo de este gobierno, como lo hemos dicho en otras columnas, no solamente a las políticas, a las dotaciones, eliminando puestos de trabajo, eliminando despidos, obviamente organismos, sino que cada una de las acciones de este gobierno ha sido un ataque sistemático a las personas más vulnerables. Y en este grupo más vulnerable, siempre, y desde hace muchos años, somos las mujeres y las diversidades. Con lo cual, sin hablar puntualmente de la reforma, este sector vulnerable cada vez refleja una pérdida de derechos que lo hace todavía más vulnerable. Si nosotros tomamos conciencia de que, mira, lo hablábamos el otro día, este año se cumplen 20 años de nuestro convenio colectivo de trabajo general, de la homologación del convenio colectivo que se realizó en el año 2006. Cumplimos 20 años. 20 años de equidad de género. 20 años de comisiones paritarias. 20 años ininterrumpidos de negociación colectiva. Que tengamos que hablar hoy del peligro en lo que nos lleva este gobierno contra los derechos colectivos y contra los derechos individuales es como retroceder años de historia de lucha obrera. Por eso nos encuentran este 8M parados de una manera distinta, con una actitud desde la concepción y desde la militancia, donde también le ponemos esta impronta de la necesidad de que la sociedad entienda que el ataque, como lo venimos sufriendo los trabajadores públicos, estatales, no se limita simplemente a un estado mínimo, como hablamos otras veces, a la distribución del gasto o el achique del gasto. Es claramente distributivo, pero lo distributivo tiene que ver con el poder, no solamente con lo económico. Totalmente que tiene que ver con el poder. Y esta reforma lo que impone
de nuevo, es el desequilibrio de poder entre los representados y los representantes, con lo cual, o el Estado empleador. Este desequilibrio de poder, en cuestiones de principios de igualdad, es el eje fundamental sobre el que se basa las asimetrías. Y estas asimetrías tienen que ver con las brechas de género, tiene que ver con el acceso a cargos de decisión, a cargos de representación, en donde nuestro gremio orgullosamente tiene una tradición histórica que orgullosamente mostramos y lo hace inclusive como ejemplos a nivel regional, en cargos de conducción en los cuerpos orgánicos de nuestro sindicato, en cargos de representación en las comisiones paritarias, donde orgullosamente cada comisión que integramos hay compañeras en todas las comisiones. Y este logro a lo largo de tantos años se sostuvo siempre sobre la base de la concepción que siempre nuestro secretario general, nuestro compañero Andrés, nos insta, nos estimula y que defiende de una manera férrea y muy convincente en cada uno de los momentos, no solamente por el 8M. Por eso digo que si bien nosotros hoy, la conmemoración, vamos a abordar todos los ejes, el eje institucional como organización sindical que orgullosamente tiene esta tradición de promover a las compañeras trabajadoras, el eje en la pérdida de derechos individuales y colectivos y la importancia de la organización sindical en la representación de estos derechos colectivos, para equilibrar el poder, para que el poder sea simétrico, porque la negociación colectiva implica paridad. Paridad es en igualdad de condiciones para negociar, que con esta reforma las personas trabajadoras lo pierden absolutamente y tal vez no toman conciencia porque, como decíamos recién, lo tenemos como muy naturalizado. Hay que defender la organización sindical sin ninguna duda. Hay que trabajar y concientizar que no todo es el salario y que además el salario no es solamente una paritaria salarial. El salario también está inserto en las condiciones laborales, en las licencias, en todas aquellas cosas que hacen a la vida laboral de las personas. Y de nuevo, el año pasado nuestra campaña fue: el trabajo no es un privilegio, es un derecho. Bueno, de esto estamos hablando de vuelta. Pareciera que tener un trabajo formal, tener vacaciones pagas, tener aguinaldo, tener licencias, fuera un privilegio. O por lo menos esos lo muestran. Lo muestran, la sociedad lo recibe, lo entiende, lo interpreta de esa manera, pero lo más grave de todo esto es quienes tienen la responsabilidad de legislar también lo acompañan. Y esto es lo vergonzoso, particularmente que la política, que es la que tiene que dar respuestas en este sentido, ponga en riesgo a la clase trabajadora, ponga en riesgo a las organizaciones libres del pueblo y ponga en riesgo esta tradición que tiene nuestro pueblo, que ha sido modelo y es modelo en la región, que es la negociación colectiva como base fundamental para el cumplimiento de estos derechos y también para el bienestar y la vida digna, de un empleo digno que tanto nosotros defendemos. Así que esta campaña particularmente, con todos estos enfoques y agregando este debate sobre cómo impacta esta reforma laboral, es lo que a nosotros hoy nos interesa también abrir este debate que recién comienza. Mira, el otro día hicimos el plenario y le comentábamos al conjunto de compañeras y compañeros, si la justicia realmente hace su trabajo y en esta presentación que hizo la CGT para declarar inconstitucional la norma, que ahí ya se va a explayar Mariana, nuestra compañera de equipo, que es la que trabajó con el equipo jurídico junto con Gustavo y Aldana sobre el análisis, más allá de que se acepte o que se dé lugar a esta presentación, la lucha no termina ahí, porque la lucha no es jurídica únicamente, es política y sobre todo cultural. Por esto que estamos diciendo, nada va a cambiar si nosotros no generamos la conciencia en aquellas personas que hoy, como hablábamos recién, Juli, no tienen esta conciencia de clase trabajadora, del trabajo formal, de la relación de dependencia. Y lo más grave, que son los impactos de los que hablamos y vamos seguramente a comentar Mariana. El impacto también no tiene que ver solamente en el trabajo formal, tiene que ver también con otros derechos que conculcan y que se asocian, que es el derecho a la salud, el derecho a una jubilación y cómo impacta eso de acá al futuro. Y estas son otras cosas que hay que trabajar muy fuerte con la población, explicándole que nosotros, que lo que estamos defendiendo hoy en este marco, hablando particularmente de lo que más pierden las mujeres y los números son lapidarios, las compañeras, las mujeres trabajadoras, lo que han perdido, vienen perdiendo y van a seguir perdiendo,
Sí, siempre en Sobre estos todo, contextos la mujer pierde más. pero Siempre. de una manera, creo que no lo he visto yo, por lo menos en mi vida laboral, que ya llevo 40 años, nunca vi esta pérdida de derechos tan brutal, sobre todo a las mujeres que además tienen familia, y eso, bueno, por eso impacta tanto en la economía del cuidado. Y por eso digo que esto va mucho más allá de de atacar a las organizaciones sindicales o atacar el poder estructural organizado más fuerte que tiene nuestra Argentina por identidad y por tradición, que es la Confederación General del Trabajo y todos sus sindicatos. No es casual, no es algo que sale de la nada. Hay un fin que tiene que ver con esta estructura de poder, que no solamente tiene que ver con un poder de la militancia, sino que tiene un poder de representación que hoy se presenta en la justicia con todos los argumentos válidos como para poder contrarrestar este ataque y esta sistematización de reformas que lo único que reforma es en favor de los poderes económicos y nunca del pueblo que representan. Bien, ¿querés que vayamos con...? Vamos a explicar la campaña, lo va a explicar Vale, que va a explicar el contenido de la campaña, y después con Mariana vamos a hacer un ida y vuelta, pero Mariana va a explicar el impacto de la reforma laboral con la perspectiva de igualdad. Así que Vale, si se explica la campaña. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, soy Valeria Ramírez de ANSES y estaba escuchando atentamente a Alejandra y a Julián, y volviendo al díptico que mencionabas respecto de... la primera pieza comunicacional que estamos sacando en el día de hoy, justamente la centralidad de la desigualdad, ¿sí? Contra toda desigualdad más organización colectiva, que tiene que ver con que nos encontramos justamente, como decía Alejandra, con una profundización de la desigualdad, en una pérdida de derechos, y lo que intentamos a través de este díptico, hoy comienza la campaña y ya lo difundimos de manera impresa en las delegaciones, es resignificar los derechos conquistados, lo que está en peligro principalmente, y por sobre todas las cosas resaltar la importancia de la organización colectiva y que todos estos derechos no se consiguieron por el impulso de una sola persona, sino justamente de la organización. Así que esta campaña se va a desarrollar a lo largo de todo el mes de marzo, tiene un objetivo de visibilización, por un lado, por eso fuertemente salimos en redes sociales con distintas piezas comunicacionales, es importante la difusión también a través de los medios digitales de WhatsApp, de Instagram, de cada uno y cada una de los compañeros y compañeras trabajadoras que les llegue, pero además un alto nivel de concientización respecto del material que estamos difundiendo y el contenido en especial de este díptico, que como decía recién ya empezó a circular en el día de hoy, para que justamente los compañeros y compañeras tomen conciencia de lo que se encuentra en peligro y en especial el sentido primario de estar organizados, ¿no? Y de tomar como primera persona la acción de llevar adelante un freno a esto que, bueno, ya es una sanción de ley en el caso de la reforma, pero que viene ya avasallando los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras en los últimos años, en especial en este gobierno. Así que en el día de hoy ya lanzamos el díptico, van a ver en nuestras redes sociales las placas comunicacionales respecto de la campaña. El día lunes 9 de marzo vamos a hacer una actividad de concientización en cada una de las delegaciones con otro tipo de material que también va en sintonía con el material principal, que es justamente resignificar los derechos, ¿sí? Las compañeras y los compañeros van a poder seleccionar dentro de un listado, en un afiche, distintos derechos con perspectiva de género que se han conquistado en estos últimos años, y nos vamos a invitar a reflexionar sobre los mismos y que puedan decir cuáles los interpela más y qué pasaría, por ejemplo, una pregunta básica: ¿qué pasaría si nos perdemos la oportunidad de poder gozar este derecho? ¿No? Porque es que no, vos lo vas a tener igual el derecho porque los factores de poder son buenos. Entonces claro, vas a ver que no te va a pasar absolutamente nada si te lo sacan. claro. Entonces, esto es contrario a toda la historia de la humanidad, Claro. pero bueno, el Sí. discurso desde el gobierno nacional es ese. Y en especial alimentar, como decía Ale, el espíritu crítico, ¿no? Hacernos la pregunta, porque a veces en la vorágine de que nos han insertado justamente de no parar de trabajar, de no tener la oportunidad de descanso y estar constantemente ocupados
en otras cosas, en sobrevivir básicamente, tomarnos el tiempo de la reflexión y de la conciencia de lo que nos está pasando como trabajadores y en especial en esta fecha particular como trabajadoras. Así que bueno, el día lunes vamos a hacer esta actividad de concientización y hasta el 16, y a partir del 16 vamos a trabajar en un documento que elaboró, recién lo comentaba Ale, que elaboró nuestro cuerpo legal respecto del impacto de la sanción de modernización ¿cómo se llama? De modernización laboral, perdón, para que en todas las delegaciones puedan reflexionar y hacerse las preguntas correspondientes con un sesgo de igualdad, ¿no? El impacto en materia de igualdad. Eso va a ser durante todo el mes. Y bueno, la idea principal es que puedan hablar, concientizar, debatir y tomar conciencia en el estado en el que nos encontramos en este momento y lo que está por venir también y cómo prepararnos. Sí, y vos cualquier cosa me corregís, Ale. Y cuando hablamos de igualdad no estamos hablando solamente de las mujeres o de las diversidades. Hace un ratito hablábamos con Kelly Olmos y nos contaba Kelly la cantidad de cambios que se hicieron en términos de, y esto lo digo yo como papá, de las licencias por maternidad y paternidad. Es correcto, la ley de contrato en un de gobierno que después claro. te dice, no, hay que tener hijos, la familia tradicional, que esto, que el otro, y no tienen ni... Bueno, entre la cantidad de particularidades... No me quiero... No quiero. Pero coincido, y entre la cantidad de particularidades negativas que tiene este gobierno, la contradicción sería la más leve, digamos, ¿no? Sí. Pero esto que vos decís también es un eje de la campaña, porque una de las actividades se focaliza en el régimen de licencias parentales que se lograron por encima del piso que establecía en su momento la ley de contrato de trabajo, que es la que hoy está siendo interpelada. Nosotros tenemos dos leyes dentro del sector público, que es la ley de empleo público y la ley de contrato de trabajo. En algunos organismos coexisten ambas. Vamos a tener compañeros y compañeras que están dentro de su marco de vínculo legal, están contenidos en ambas. Ambas están atacadas, por más que no la mencione la ley de empleo público. En el caso de la ley de contrato de trabajo, muy bien como vos lo referís, el tema de los 2 años para los días de paternidad, eso se había hecho una adecuación, ¿qué dije yo? 2 años, 2 días, Ojalá, perdón. No, 2 días. 2 días. Se había sacado, gracias Mariana, se había sacado una normativa para extenderla y la idea también era que veníamos trabajando nosotros inclusive en un PCN, mejorando esas licencias, que es lo que permiten los convenios colectivos, ¿no? Superar los pisos legislativos. Bueno, obviamente, una de las cuestiones más fundamentales que tiene nuestro gremio es promocionar las responsabilidades familiares compartidas. Claro. Y tanto la licencia como paternidad, como la licencia para persona no gestante, como la licencia para adopción, cosas que acá no se han tenido en cuenta, entre otras muchas más, tienen que ver con la constitución del grupo familiar y la organización, que en muchos casos la constitución familiar ha cambiado en los últimos años. Sí. La constitución tradicional de la familia cambió. La cantidad de hogares parentales en la provincia de Buenos Aires, de cada 10 familias, tenés 8 que son monoparentales, monomarentales, mujeres solas con hijos, hijas a cargo. Entonces, cuando uno se pone no estamos entendiendo la constitución de la sociedad actual, no estamos entendiendo cómo ha evolucionado la sociedad, cómo evoluciona inclusive lo demográfico, la constitución, las diversidades. No lo han tenido en cuenta ni siquiera antes, menos con esto. Entonces, esto que vos decís es un retroceso fenomenal. Y no una cuestión solamente de derechos, que impacta en la organización familiar. Claro, pero claro que sí. Nosotros poníamos el ejemplo, bueno, después no sé si lo va a contar Marian, porque yo me pongo a hablar y no paro. Los ejemplos, ¿no? Decíamos 2 ejemplos. Primero, ¿una licencia qué es? ¿Un derecho individual o un derecho colectivo? Hacemos la pregunta, ¿no? Sí. Dejábamos ahí. La otra cuestión era con respecto a, creo que hablábamos algo más de las licencias. Las licencias colectivas, ¿cuáles habían sido afectadas? Claro, en el tema de las licencias y concientizarse acerca de qué es lo que se pierde en esas licencias. Bueno, hacíamos como varias preguntas y como que la gente se quedaba, no sabía qué contestar o nunca se había hecho esta pregunta. Pero bueno, no me quiero meter en un tema de Mariana, porque es de ella. Bueno, Mariana, bueno, la cancha, la pelota está de tu lado. Buenas tardes a todos. Como bien comentaba Ale, esta reforma que se plantea como una modernización, en realidad, desde nuestro punto de vista, es un retroceso, tanto en materia de derechos sociales como de derechos laborales.
Y el primer análisis que nosotros podemos hacer es, con lo que hemos escuchado tanto, que es esto de la flexibilidad con las horas laborales, ¿no? El banco de horas. Con el banco de horas, exactamente. Algo que si bien a priori podría interpretarse como un avance, bueno, o quizás si esto tuviera una regularización a través de la negociación colectiva, podría llegar a ser beneficioso. La realidad es que cuando el trabajador de pronto tiene que negociar solo con el empleador, en donde, como bien sabemos, no hay una relación igual de poder, sino que hay una relación desigual de poder, la realidad termina demostrando que las mujeres suelen ser las más afectadas. ¿Y por qué digo esto? Porque tampoco no es un concepto neutral, sino que cuando uno piensa en un ejemplo, quizás empieza a plantearse, ¿no? Si me puedo tomar una licencia o no para cuidar a mis hijos, si puedo tomar una licencia para cuidar a un adulto mayor, porque es en esa distribución que uno de pronto tiene libre para hacer con el empleador. Lo que tiene que ver con los cuidados no es algo asincrónico, sino que es algo sincrónico, es algo que está organizado. Y esto viene a romper esa organización que de pronto todos los trabajadores tenemos cuando sabemos que tenemos que trabajar de pronto 8 horas y no empezar a negociar si van a ser 8 un día, 6, 10 al otro día. Entonces ahí es donde se ve esta falencia normativa que de pronto incide en esto de la organización familiar. Otro punto tiene que ver, por ejemplo, con la vulnerabilidad en el acceso al empleo. ¿Y a qué me quiero referir con este punto? Que acá también la ley lo que viene a hacer es ampliar el periodo de prueba, de 3 meses a 6 meses. Entonces, acá también hay una especie de precarización, ¿no? En esto de acceder a la estabilidad en el empleo. Y de nuevo, ¿no? Si uno de pronto tiene que tomarse una licencia para cuidar algún familiar, algún adulto mayor, si uno es persona de apoyo de una persona con discapacidad, empieza a relegar o quizás a tener miedo de tomar estas licencias precisamente por miedo a perder el trabajo, ¿no? Un trabajo donde, como uno sabe, no vas a tener una indemnización porque es un periodo de prueba. Entonces, bueno, estos son puntos importantes sobre los que hemos hecho todo un análisis. Mira, y en los ejemplos de esto que comentaba Marian, nosotros poníamos, en los puestos feminizados, como es la salud y la educación, se da el pluriempleo. Sí. Con lo cual vos tenés mujeres, enfermeras, maestros, lo que fuera, en donde va a estar el impacto, obviamente, y se ve de vuelta más en las mujeres por aquellas actividades que generan pluriempleo y que mayormente o en una gran medida son desarrolladas por mujeres justamente por la condición de ese rol. Y aparte, además de esto del banco de horas, sí. Además del tema del pluriempleo, si yo tengo por ejemplo, yo tengo un turno médico, si yo tengo que cuidar a una persona y no lo puedo hacer, pierdo el turno médico porque ese día me hacen trabajar horas que yo no las tenía previstas y ahora se genera no solamente pérdida de derechos económicos porque se pierde ingreso, no solamente se pierde ingreso, sino que además de perder el ingreso, si yo no puedo ejercer el cuidado y no hay otra persona que lo ejerza en mi casa, que realmente es la mujer, lo tengo que tercerizar. Tengo que contratar a una persona que me cuide a esa persona que tengo a cargo. Con lo cual, tengo las paritarias pisadas, no voy a tener empleo. Si tengo un trabajo, 2 trabajos, no lo voy a tener que dejar uno. Voy a tener que hacerme cargo de tercerizar el cuidado. ¿Alguien se puso a analizar verdaderamente en cuánto impacta en la organización familiar esta reforma macabra y siniestra? Bueno, cuando llevamos al terreno de la práctica, al pragmatismo puro, y ponemos estos ejemplos, estaría bueno que la gente tome conciencia que cuando llegue el momento va a ser imposible de poner, es impracticable. Pero es impracticable desde lo físico, desde lo material. Ya no es una cuestión abstracta de derechos. Sí, no es un debate ideológico. No es ideológico, es una cuestión de lo fáctico, de lo que va a suceder en mi casa cuando yo me encuentre en mi trabajo con estos condicionamientos
¿Y cómo me organizo? Ni hablar si es una persona que es sola, ni hablar, ¿no? Pero estamos hablando de una composición tradicional de un grupo familiar en donde ambas personas trabajan, en donde las mujeres en los últimos 20 años pasaron del 27 al 51% de mujeres que trabajan, y cuando tiene más de un hijo, esa tasa empieza a generarse una brecha que espanta, porque ya con más de un hijo empieza a bajar. Bueno, ese ingreso familiar compuesto de 2 personas que trabajan también se va a ver afectado por esto que estaba explicando Mariana. Bueno, Sí. precisamente ese fue otro de los ejes de análisis, que es analizar cómo se perpetúa precisamente la desigualdad de género, ¿no? Porque esta normativa no ha incorporado, o sea, desde que la ley laboral se sancionó en el 74 a la actualidad, que era otro contexto totalmente distinto, donde la familia o el núcleo familiar se pensaban de otra manera, ¿no? Donde se veía al hombre como proveedor y a la mujer dedicada al ambiente familiar. Entonces, esto que de pronto se ha querido plantear como una actualización a esa ley de laboral, no ha sido tal porque no se incorporó ninguna licencia nueva. O sea, no hay ninguna licencia nueva. Cuando sí se podría haber incorporado licencias que sí han sido incorporadas, como por ejemplo en nuestro convenio colectivo de trabajo general. Entonces esta brecha para la mujer se ve claramente profundizada, ¿no? Sí, una brecha que ya existía y que ahora ya se existía profundiza. y se profundiza más, exactamente, porque de hecho tenemos, por ejemplo, hay estudios que demuestran que la mujer, a medida que tiene hijos, suele perder empleo. O sea, que es esto que estaba comentando Ale. Cada 100 mujeres, 11 creo que eran, sí, 11 cuando tienen su primer hijo dejan de trabajar, y cuando tienen su segundo hijo aumenta a 27. O sea, cada 100 mujeres, 27 dejan de trabajar. Entonces, en estas condiciones, bueno, son datos que es interesante tenerlos en cuenta. Por otro lado, más allá de lo que pueda llegar a decirnos el FAL, o sea, el Fondo de Asistencia Laboral, lo que va a suceder a largo plazo es una desfinanciación de todo lo que tiene que ver con la seguridad social. ¿A qué hago hincapié con esto? A lo que tiene que ver las obras sociales, el desfinanciamiento, que si bien ya tenemos ciertos inconvenientes con las obras sociales, es algo que se va a acentuar todas, más con el tiempo, o sea, todas. Todas, porque el gobierno, así como con el famoso impuesto a los combustibles, que uno paga cada vez que carga nafta y no arregla en una sola ruta, porque es un impuesto de afectación directa para hacer obras viales, con las obras sociales pasa lo mismo, porque a ver, ellos la plata la retienen. Si querés hablamos del Fondo Solidario. El gobierno Estaría retiene bueno el dinero, volverlo a explicar, pero no lo entrega. No. Es decir, el superávit, que todo bueno. Zaraza se dice en mi barrio. Sí. Bueno, también en lo que tiene que ver con la jubilación e incluso otras asignaciones, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la seguridad social es algo que es importante, o sea, poner foco sobre eso, porque es algo que de a poco se empieza a desfinanciar, ¿sí? Así que bueno, a ver, repasemos. ¿Quieren que repasemos? Sí. No tengo que ser mujer para tener trabajo, no tengo que ser mujer. Tengo que ser hombre, no tengo que tener hijos, no me puedo enfermar, no tengo que tener a nadie absolutamente a cargo, y si me quieren hacer laburar 12 horas, tengo que tener la disponibilidad. Tengo que tener la disponibilidad. No vas a ser dueño de tu tiempo. Ajá. Exactamente. Bueno. Y se acentúa esto ¿De qué libertad hablamos? Claro. Una gran libertad. Una gran libertad, sí. Se acentúa esto de la desigualdad incluso entre los trabajadores, y ahí es cuando uno empieza a ver, vastos derechos constitucionales que se ven afectados, ¿no? Y ahí podemos mencionar el artículo 14 bis, el artículo 75 inciso 22, el 75 inciso 23, o sea, el 16 que habla del el 16 también que habla del principio de igualdad, bueno, un montón de articulados que constitucionalmente tratados el fin, internacionales. claro, que en el 75 inciso 22 es el artículo que nos hace referencia a todos los tratados internacionales. Y aquí también lo importante, ¿no? Que a la hora de legislar, artículos, como el 75 que lo marca claramente, ¿no? Deberían ser tenidos en cuenta por quienes legislan, han sido totalmente vulnerados, ¿no? Donde se debería darle esa
tienen, ¿no? Supremacía jerárquica, ¿no? Todos los tratados internacionales y han sido vulnerados totalmente, ¿no? Forman parte del bloque constitucional y las normas, las leyes están por debajo, que eso a veces las personas lo desconocen. Por eso se ha presentado la inconstitucionalidad, que un juez pueda revisar esta norma y realmente con todos los puntos que recién mencionaba Mariana, perdón que me meta en lo legal, pero hay mucho articulado y muchos derechos humanos que están lesionados a través de esta ley. Por eso se plantea la inconstitucionalidad de la norma. Y nosotros también en el plenario hablamos del último informe. El plenario de la fue ayer, ¿no? El plenario fue antes de ayer. Bien. En ese plenario tenemos una compañera del equipo, Aldana, que ya la conocemos. Presentó, nos contó acerca del último informe de la CEDAW. La CEDAW es la Convención de los Derechos de Protección hacia las mujeres. Esta convención tiene muchísimos años, obviamente el informe fue lapidario, ¿no? La eliminación de las políticas públicas de protección de las mujeres. Y este informe viene a contribuir todavía más a entender cómo estas desigualdades estructurales que se profundizaron impactan de manera desproporcionada a las mujeres. Los casos más concretos que lo vemos todos los días, siempre referidos a las violencias en todas sus formas. Sí. Pero si lo llevamos o lo trasladamos a esto que está diciendo Mariana, y ahí me quiero meter en el debate de los derechos colectivos, si se da la situación que tiene que ser una persona trabajadora quien tiene que negociar en forma individual con su empleador o empleadora y negocia, digamos, en solitario, se vuelve de vuelta se ve claramente el principio de la vulneración de la igualdad. ¿Por qué? Porque va a ser una negociación individual que no garantiza que tenga igualdad de trato en otras personas que vayan con problemáticas iguales o diferentes. Si yo negocio con vos un tema que vos venís a plantear, negocio con vos. No garantiza que con la otra persona que se me acerque vaya a negociar lo mismo, porque lo hago según la necesidad o a la medida de... Es otro riesgo que corre este invento de la negociación individual, que se pierde la naturaleza de lo colectivo. Digo, de vuelta a fortalecer el concepto de lo colectivo como base para garantizar el principio de la igualdad de oportunidades. Me parece que es un eje fundamental para poder comprender que nosotros cuando hablamos de defender el sindicato, de defender el modelo sindical, las organizaciones sindicales, lo que estamos diciendo claramente es defender el principio de igualdad de oportunidades y de trato, y además justicia social. Concepción acuñada en su momento por Santo Tomás de Aquino, que no fue un invento del peronismo, fue una incorporación que hace el peronismo pensando que la justicia social, en términos de equilibrio y de bienestar para toda una sociedad, no vamos a meter en eso porque es otro debate. Sí. Pero me parece que es importante porque cada vez que hablamos de igualdad de oportunidades no podemos no mencionar la justicia social, claro, porque es claramente eso. Es hija. Totalmente. Si la igualdad de oportunidades es hija de la justicia social. Digo, no puede haber justicia social si no hablamos de igualdad de oportunidades. Eso siempre lo decimos, por más que a más de uno le parezca que es no sé cómo dijo, ni lo quiero nombrar, que parezca una cosa que fuera algo para aborrecer. Pero bueno, Marian. Dentro de los derechos colectivos afectados, como lo venimos viendo en los últimos tiempos, se encuentra, por ejemplo, el derecho a huelga, ¿no? Uh-huh. En donde hay una restricción severa a este derecho mediante la imposición de guardias mínimas en una vasta lista de actividades que ahora se consideran esenciales, ¿no? Entonces se ve neutralizada esta capacidad de reclamo en sectores que son críticos, ¿no? Por otro lado, la acción sindical también se la pretende debilitar, ¿no? Con esto de, por ejemplo, criminalizar las acciones de fuerza, ¿no? El tema de las asambleas. De las asambleas y demás. Así que bueno, y por otro lado también hay algo importante que es el principio de ultraactividad, ¿no? En donde se empieza o se quiere dejar de lado esto que decía Ale, de la negociación colectiva para darle primacía a los convenios colectivos por empresa, ¿no?
Entonces, bueno, Ahí hay un tema Sí. en particular, perdón que te interrumpa. Lo que está ocurriendo es que muchos empresarios están diciendo, che, yo no quiero eso, ¿eh? A mí déjenme hablar Totalmente. directamente con el secretario general de, no sé, el gremio que quieran, pero yo no quiero esto. Porque también anarquiza. Totalmente. Porque eso también deja de ser en algún sentido colectivo. Si cuando uno Y habla le pasa a los empresarios también, Claro. porque ya tuvo algunos cruces, el propio Claro. Federico Sturzenegger, Sí. con la Cámara Argentina de Con la Comercio UIA, y la con la UIA. UIA también, respecto de las asociaciones gremiales empresarias. De por qué una Totalmente. empresa tiene que aportar al sindicato empresario. Es que Son rompe. unos liberales medio raros. No, estos, son ¿no? buenos, son sí, liberales para lo que les conviene, pero esta ruptura de los equilibrios en las relaciones laborales, porque si bien, como vos comentabas recién, y que lo digan los empresarios, digamos, hay que tomarlo en cuenta como que no decimos solamente nosotros, ¿qué le conviene? Obviamente le conviene negociar con una organización, primero porque te garantiza la administración del diálogo y del conflicto, que Sí. es el balance y el equilibrio que maneja, Ujú. que tienen los convenios colectivos. Basado en el diálogo social, ¿quién va a preferir, si empezás con estas cuestiones anárquicas de negociar individualmente? Primero porque vos no tenés, un empresario no tiene 20, 30 trabajadores, puedes tener 1000, 2000, 5000. ¿Qué vas a negociar con 5000 trabajadores y trabajadoras, cada uno lo que le pasa? Ujú. Bueno, los vas a empezar a juntar y los vas a empezar a juntar. Y volvemos de vuelta a la naturaleza de lo que estamos Claro. diciendo, el derecho colectivo, mismas condiciones laborales, ¿por qué hay que negociarlas individualmente? Rompe la lógica, la concepción, la naturaleza, rompe inclusive lo pragmático y rompe fundamentalmente lo que nosotros siempre decimos esto. Si el convenio colectivo, cuando vos lo lees, decís relaciones armoniosas, en el caso del empleo público, y lo vamos a decir hasta el cansancio, el convenio colectivo, hay que leer el prólogo del convenio colectivo. Ujú. En el prólogo, que habla de las mejores prestaciones a la ciudadanía, de la formación profesional. Parece que ahora encontraron que los trabajadores estatales estamos muy bien formados y somos muy profesionales, ¿no? Bueno, esto lo dice el convenio colectivo. Entonces, cuando hablamos del convenio, me quiero meter ahí porque es un tema de carrera, pero a mí me apasiona estudiar el convenio, porque cuando el prólogo te dice lo que somos, lo que intentamos hacer, lo que podemos proponer como trabajadores y trabajadoras. Por eso hablé al principio de los 20 años del convenio colectivo, modelo y ejemplo en la región. Estas cuestiones hay que leerlas y hay que decirlas con orgullo. Todo esto es lo que se intenta romper, que es un poco lo que decía Mariana. Tengo que hacer una brevísima tanda y seguimos, son las 13 horas con 44 minutos. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país, entre los que destacan nuestros centros y sanatorios propios. Comunicate al 0800-333-7110 y accede al plan que más te conviene. Accord Salud, cuidándote siempre. De acuerdo a lo establecido con la resolución 915/17 de la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Producción de la Nación. Para más información consulte en www.accordsalud.com.ar. Servicios, subsidios, convenios, recreación, turismo. UPCN, cerca de las afiliadas y afiliados. Visita nuestro sitio web www.upcndigital.org. Grupo Unión Personal pone a tu alcance la medicina de la más alta complejidad, instituciones de primer nivel y la seguridad de contar con centros propios de mayor tecnología y confort en América Latina. Sanatorio en Chorena, Recoleta y San Martín, Sanatorio y Toys, Instituto Quirúrgico del Callao y nuestros centros médicos Accord. Visítanos en Arellanes 884 o llamanos al 0800-333-7110. Tu bienestar merece una elección acertada. www.grupounionpersonal.com.ar. Noticias, información, novedades. www.upcndigital.org. Orgullosamente UPCN. Ella se divide en dos. Noticias, cultura, igualdad de oportunidades, CIMAT, actualidad, obra social, trabajo, entrevistas, clima. Todo lo que querés escuchar, estando joven, militando con vos. Yo siento y te doy mi vida.
47 minutos pasaron ya de las 13. Seguimos en la temporada 2 de la columna de nuestra Secretaría de Igualdad de Oportunidades y de Trato. Estábamos charlando sobre la reforma laboral y cómo esto nos va a afectar en lo cotidiano. Y no es una abstracción, no es un debate ideológico, es algo que ya está ocurriendo. Además, en un contexto donde no florece el trabajo, al contrario, hay despidos y cierres de fábrica, es decir, está todo dado para apretar laburantes. Es un poco lo que manifestaba la CGT cuando hizo la presentación. En la evolución del mundo del trabajo, lo que se pretende en cualquier país que tenga por lo menos un contenido, una concepción, es que esta modernización apunte justamente a mejorar lo que había que mejorar, a introducir las cuestiones tecnológicas, la innovación en todo sentido, la forma de entender el trabajo de acuerdo a informalidad, formalidad, las estructuras, ese es el camino de la modernización, mejorar lo que estaba, no romper lo que estaba bien. Y en esto, como siempre, ¿quiénes son los que pueden aportar el conocimiento? ¿Quiénes pueden aportar la experiencia? Los trabajadores y las trabajadoras. Eso sería lo que en un país serio, en un país con una democracia que realmente sea una democracia sana y con personas que hoy se arrogan la representación, es lo esperable. Nada de eso está sucediendo y nada de eso va a suceder. Entonces, ojalá que no, pero tendremos que ver pasar bastante tiempo para tomar conciencia de vuelta de que aquello que estamos perdiendo, empezar a darnos cuenta de no podemos naturalizar absolutamente nada. Cada vez que yo escucho los debates sobre lo individual, sobre lo colectivo, cada vez que nos ponemos a hablar de los derechos que perdemos y lo que uno escucha en la calle, hay como todavía nos sigue ganando esta mirada de lo emocional, de lo que pasó antes fue lo que fue, o sea, pasaron 2 años y medio, casi 3, y todavía seguimos escuchando lo mismo. Toda la responsabilidad, y ahí hay que hacerse cargo de las responsabilidades en cada gobierno, siempre termina, se desvirtúa el análisis, o sea, el problema es del otro, nunca nos hacemos cargo de lo que pasa. Entonces me parece que también es esto una parte de lo que debemos hacer, de poner las cosas donde debe ser, hacernos cargo de lo que hay que hacer y decir, pero yo lo tenía esto y me lo están sacando, yo lo tenía y me lo están sacando, no lo voy a tener más. Bueno, date cuenta que lo vas a perder, que lo vas a perder y no porque nosotros no hicimos lo necesario. Y no, cuando digo nosotros, no hablo solamente de una sigla, hablo de que una organización sindical se compone de cada uno de las personas que eligen representados por esa organización. Nadie gana solo, como decimos, nadie se salva solo. Bien, ¿cómo seguimos? ¿Algo más, Mariana? Sí, para seguir con esto mismo que vos estabas comentando, en un país serio, ¿no? Que debería por lo menos incorporar, legislar todo lo que tenemos en materia de tratados internacionales, realmente incorporar o promover lo que es el empleo de calidad, ¿no? Así que me parece que esas son como cuestiones básicas que se deberían tener en cuenta incluso cuando uno piensa en políticas públicas. Claro. Y sobre esos temas, incluso como decías vos, el tema de las licencias, o sea, si uno piensa, tenemos más licencias por estudio que por paternidad, ¿no? Entonces tampoco se ha tenido en cuenta estos modelos nuevos que hoy tenemos de grupos familiares, ¿no? No se contempló nada de esto, que es un poco lo que Ale estaba comentando, pero que sí lo tenemos incorporado en los convenios colectivos de trabajo general. Claro. Entonces, para cerrarlo así, es mentira que la ley vigente del año 74, la ley vigente es del año 74, pero se fue modificando en el marco de la negociación de los convenios colectivos de trabajo, que es el principal instrumento de diálogo social que tiene la Argentina. Totalmente. Porque dicen, una ley del año re vieja, acá el mundo cambió. Sí, el mundo cambió, los dirigentes sindicales lo sabemos. Y la ley que presentan está completamente alejada de las necesidades reales de los y las trabajadoras. Pero totalmente. Tanto de los trabajadores formales como de los informales. Claramente esto responde a otro tipo de intereses. Y a mí me gustaría empezar a debatir algunas cuestiones. La pérdida del empleo formal no es culpa de la CGT.
es No. la falta de políticas de empleo. Pero claramente. Efectivas y eficaces. Entonces, lo hablábamos cuando hablábamos del sistema previsional. Vos no podés debatir sobre un sistema, una reforma del sistema previsional si no tenés en tu agenda un esquema de políticas públicas de promoción de empleo de calidad que pueda fomentar, y de hecho ayer salieron unos números, o lo comentaron ayer, se están perdiendo más cantidad de industria ahora que en la pandemia. Nadie lo dice. Entonces, viste, digo, hay que decir las cosas como son. La falta de estas políticas públicas que decía Mariana, para nosotros en igualdad tiene que ver con las personas vulnerables, las mujeres, las diversidades, las personas con discapacidad, bueno, en general, todo lo que tiene que ver con los derechos a una vida mejor, a un estado de bienestar, en todo caso. Todo esto de lo que estamos hablando, pareciera que resulta corto el debate cuando no hablamos de lo otro, de lo que tenemos que hablar. Hablemos de esto. No hay posibilidad de crecimiento, desarrollo, producción y trabajo si no se empieza a trabajar en un modelo de que esa producción está ligada a una política pública de empleo. Hasta que eso no suceda, vamos a seguir discutiendo lo formal y lo informal, y tratando de inventar algo para ver cómo promovemos la falta, o sea, luchar contra la precarización, que todo lo que se hace justamente es todo lo contrario, para promover más precarización. Sí, yo te digo una cosita ya para cerrar. Cerrando. A ver, hasta que la dirigencia política no se junte toda y proponga un modelo de desarrollo. Totalmente. ¿Cuál es nuestro modelo de desarrollo social y económico? Proyecto político de país también, Claro, ¿no? Basado en esos modelos. Todo me refiero. Tal cual, Digo, claro. proyecto, ¿a dónde vamos? Que gane Pedro, gane Juan, más o menos ciertas cosas, que son lo que hacen los países serios, se mantengan. Si no tenemos esa base, porque si este chango es presidente, es porque la dirigencia política se equivocó. Totalmente, Toda, totalmente. Toda. Sí. No, esto no es que Cristina, Macri, no. Todos, totalmente. ¿viste? Bueno, cierran como quieran. Bueno, yo agradecer como siempre a mi equipo, a Vale, a Mariana, que me puse a hablar yo y le saqué la palabra un poco, y todo el equipo que está atrás siempre trabajando tan fuertemente con esta secretaría que no para de crecer. Agradecer a cada una de las delegaciones siempre porque acompañan cada proyecto y cada campaña con una militancia y un fervor envidiable en este contexto en donde lo único que recibimos son palos. Entonces, a pesar de los cuestionamientos, de los enojos de las compañeras y compañeros, del permanente reclamo, se ponen la camiseta, salen al frente porque creen en la política gremial de nuestro sindicato, creen en la conducción de nuestro sindicato, que es por el camino por donde hay que ir, y lo que se está haciendo es lo que hay que hacer, y que a pesar de todo le ponen el cuerpo, y la verdad que en el último año se hicieron un montón de cosas. Agradecer a cada una de las delegaciones por esa militancia que han tenido y que tienen, y las instamos, les pedimos que esta campaña la militen de la misma forma. Este año tiene que ser con mucho más ganas. Frente a lo que nos pasa entre los palos y lo que nos dicen, resistencia inteligente, resistencia para seguir hablando de estos temas. Hoy más que nunca tenemos que salir a hablar del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de los derechos de las mujeres, de las diversidades, de las personas trabajadoras. Tenemos que salir a hablar de esto, porque no hay forma de mantener la agenda si no lo visibilizamos y lo trabajamos y lo militamos todos los días. Que no nos cambien la agenda. La agenda es nuestra, la agenda es de los trabajadores y trabajadoras, la agenda es la que trabajamos nosotros en UPCN. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Continuaremos en la próxima columna, en esta segunda temporada de la columna de Ciot. Son las 13 horas con 57 segundos, casi breve pausa musical y luego cerramos.